esta tarde quiero compartirte una palabra que se llama Señor, ¿qué quieres que haga? Esta frase es bastante conocida, ya que tiene que ver con el encuentro de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso con Jesús. Saulo de Tarso después se convirtió ¿en quién? En Pablo, un hombre, un tremendo hombre de Dios que escribió una gran cantidad de cartas y es de tanta bendición para nosotros hoy. Este encuentro tan especial que tuvo Saulo nos va a ayudar a introducirnos en algunas enseñanzas de vida muy prácticas para poder vivir como Jesús vivió en los distintos escenarios que la vida nos presenta hoy. Este hombre, Saulo de Tarso, era un fariseo ortodoxo, prácticamente un hombre extremista. La primera imagen que tenemos de él es un poco sangrienta porque lo encontramos en Hechos 6 por primera vez en la Biblia, observando cómo están matando a Esteban. Esteban era un discípulo de Jesús y por estar hablando la palabra del Señor y compartiendo el Evangelio, los fariseos lo juzgaron y declararon que tenía que morir apedreado. Así que, y murió, no sé si se acuerdan ustedes, después esto vos lo podés leer allí en Hechos capítulo 6, Esteban vio los cielos abiertos, mientras Saulo no solo miraba todo lo que estaba sucediendo, sino que era el encargado de cuidarle la ropa a toda la turba que estaba cometiendo ese asesinato. Y dice la Biblia que él asentía con la muerte de Esteban. Otra versión dice que hasta los animaba y felicitaba por lo que habían hecho. Fíjate de qué estamos hablando, ¿no? Saulo de Tarso literalmente odiaba a Jesús de tal manera que se convirtió en un hombre violento que perseguía y asesinaba cristianos en toda la zona de Jerusalén y en todo lugar donde a él le daban permiso para hacerlo. Mucho de este fanatismo tiene que ver con su infancia, con la educación que él había recibido. Los padres de Saulo eran fariseos, eran miembros de un grupo nacionalista judío, y este grupo era el más estricto en lo que hace a la obediencia de la ley de Moisés. Así que toda su educación fue muy especial. Él estuvo 5 o 6 años aprendiendo de Gamaliel, que era un maestro top de la época, y Gamaliel enseñaba a analizar, a deducir los detalles de la ley de Moisés. Era un hombre extremadamente inteligente y que le ponía mucha pasión a las cosas. Era muy probable que él fuera candidato en el futuro a pasar a formar parte de ese tribunal judío conocido como el Sanedrín. No sé si alguna vez escucharon esto del Sanedrín, que fue el que juzgó a Jesús, ¿no es cierto? Ese tribunal estaba compuesto por 71 hombres que gobernaban y juzgaban prácticamente la vida y la religión judía. Así que estamos hablando de un hombre con mucho conocimiento judaico. Dice en el capítulo 16, verso 9, ¿lo tenemos por ahí? Ya viene. Ahí vas a tener, después léete Hechos 16, vas a encontrar toda esta narración. Dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice, ¿ok? Dice él. Lo hizo en Jerusalén, lo hizo con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel.
Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Así que el tipo era bravo. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos, los cristianos, que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Así que un tipo que no tenía límites. Era un tipo apasionado, un tipo que era violento. Si te sentís identificado con él, acordate que se transformó en Pablo. Un hombre, lo podríamos llamar, para que te ubiques, si te gustan mucho la televisión o las películas, era el Terminator de los cristianos. Para que te ubiques, el tipo quería terminar con los cristianos. Otra descripción la encontramos en Timoteo. Timoteo 1:13 dice, mirá cómo agregamos cosas, ¿no? Antes yo me burlaba de su nombre, del nombre de Cristo. Perseguía a sus seguidores y era un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque como era incrédulo, no sabía lo que hacía. Así que lo podemos definir a Saulo como un hombre colérico sanguíneo, un hombre que se burlaba del cristianismo, que lo atacaba, un hombre sumamente agresivo, mal hablado, que ejercía no solo violencia verbal, sino también violencia física, que aprobaba que otros cristianos murieran, porque él literalmente odiaba a todos los que creían en Cristo. Yo no sé si tenés a alguien así alrededor tuyo. Quizás en tu entorno familiar o en tu entorno laboral, en tu vecindario, hay alguien que vos escuchás con estas características, ¿no? Masticando todo este odio y esa rabia asesina, Saulo pide informes a Damasco. La gente de Damasco autoriza que él vaya, prepara las cartas y sale camino hacia Damasco, donde había varios cristianos, para encadenar a los cristianos que estaban en Damasco y llevarlos presos a Jerusalén. ¿Sabés que Saulo creía que estaba haciendo las cosas bien? Qué loco, ¿no? Estaba convencido que lo que estaba haciendo con su vida era lo mejor. Algunas veces nosotros vivimos así, ¿viste? Estamos convencidos que la manera de disciplinar a nuestros hijos es la mejor. Estamos convencidos que lo que decidimos hacer con determinada situación era lo único que podíamos hacer, era lo mejor. Estamos convencidos que las decisiones que estamos tomando son la mejor. Y así estaba viviendo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso le estaba poniendo una pasión extrema a algo que estaba mal. ¿Me estás acá? Se puede darse el caso que nosotros le estemos metiendo pasión a algo que a Dios no le esté agradando. Y entonces, en el camino a Damasco, vos conocés la historia, como te decía, la podés leer en Hechos capítulo 9, después lo podés hacer en tu casa. Vos sabés que él venía en camino hacia Damasco y de repente en el camino surge una gran luz, una intensa luz que hace que él se desplome en tierra. No sabemos, probablemente él venía a caballo, que era como se trasladaba esta gente en ese momento. La Biblia no dice que él se cae del caballo, entendemos que pudo haber sido así. Lo cierto es que esa intensa luz, algo sobrenatural, lo envuelve y hace que él caiga a tierra. Y seguidamente escucha una voz que le dice, ¿qué? ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? ¿Ok? Ya aprendimos que cuando la Biblia habla que nombra 2 veces a la persona, nos tenemos que agarrar. ¿Ok? Algo Dios tiene con la persona que nombra 2 veces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, claro, lo primero que hace es tratar de identificar a la persona que le habla. Entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta palabra que está en la versión Reina Valera era un proverbio de la época que tenía que ver con el buey que pateaba el aguijón que usaba el que guiaba al buey y que lo único que lograba era el buey lastimarse más. La palabra coces es patada. Es la imagen de un buey o un caballo que da patadas contra el mismo aguijón con el conductor, lo estimula para seguir arando, seguir yendo para adelante. Así que lo único que lograba la bestia era hacerse más daño sin lograr nada. Lo cierto es que Saulo escucha la voz de Jesús que le dice, Saulo, me estás persiguiendo a mí. Ahora, Saulo no lo estaba persiguiendo a Jesús, sino que estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos, que eran los seguidores. Se los llamó cristiano porque la palabra cristiano significaba pequeños cristos, eran los seguidores de Cristo, le decían cristianos, referido a esto, a pequeños cristos, pequeños seguidores de Cristo. El tema es que Jesús le dice que lo que le da a entender es que si vos estás persiguiendo a un cristiano, a un seguidor mío, te estás metiendo conmigo. ¿Okay? Jesús sigue siendo el mismo. Él se va a seguir enfrentando con aquellos que persiguen a los cristianos. Aunque no tengamos noticias o aunque no figure ahora en la Biblia, Jesús le dice a Saulo, Saulo, si vos te estás metiendo con ellos, me estás persiguiendo a mí. Seguramente Saulo pensaba que Jesús ya estaba muerto y ahí se dio cuenta que no estaba muerto. ¿Okay? En ese momento dice la Biblia que este hombre violento comenzó a temblar y a tener miedo. El Terminator de los cristianos que había hecho temblar y tener miedo a miles de hermanos, ahora está experimentando en su propia vida lo que los propios cristianos sentían. Y entonces, rápido de reflejo, porque si algo tenía Saulo era un tipo muy rápido, muy ejecutivo, la manera de moverse con él nos muestra eso. Ahí él larga esta frase tan conocida, le dice a Jesús, le llama Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, Kyrios, después otro domingo vamos a ver qué significa esto, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Claro, esta frase a nosotros nos suena que ¿qué tengo que hacer? Es decir, tengo que cambiar de lo que estoy haciendo, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de lugar espiritual. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Alguna vez lo expresaste esto? Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, yo quiero hoy traerte una enseñanza que no tiene que ver específicamente con el servicio al Señor, sino con lo que primero que Dios le dijo a Saulo que tenía que hacer. ¿Está?
Es decir, no tiene que ver la enseñanza de hoy con ese proceso de meterte en el propósito y encontrar el lugar de servicio, que de hecho Saulo lo tenía que encontrar, sino que tiene que ver con lo primero que Dios quería que él hiciera. Entonces Jesús le da instrucciones precisas, no te leo todo porque no tenemos tiempo, y le dice, anda ahora donde querías ir, que era ¿qué? ¿La ciudad de qué? De Damasco, y allí se te van a dar instrucciones. Es decir, obedece esto primero y luego te voy a seguir dando instrucciones. Muchos de nosotros queremos que nos den las instrucciones todas juntas, porque somos un poco, para no decir ansiosos, tenemos las expectativas muy altas y queremos que Dios nos revele como para saber qué nos espera. ¿Ok? En el caso de Saulo y en muchos casos, la revelación de Dios es a cuentagotas. Anda, entra a Damasco, vos querías ir a Damasco, bueno, yo tengo otro plan con vos en Damasco. ¿Tu plan cuál era? ¿Cuál era el plan de Saulo de Tarso? Atrapar a los cristianos de Damasco, meterles cadenas y llevarlos todos encadenados a Jerusalén. Cuando Saulo se levanta, intenta abrir los ojos y no puede. Estaba totalmente ciego. Sus ayudantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y lo dejaron en la casa de un tal Judas durante 3 días a la espera de instrucciones. Saulo, Terminator, está ahora en una casa totalmente ciego. Un freno total a su frenética actividad, a su odio visceral contra todos los cristianos. Qué estrategia, ¿no? Un hombre que creía que estaba haciendo todo bien, de repente se encuentra con una situación extrema, con algo sobrenatural que le afecta el sentido de la vista y que lo mete literalmente en la casa de un hombre a la espera de instrucciones de Dios. Es interesante lo que dice la Biblia, porque lo primero que hace este Terminator es comenzar un ayuno de 3 días. No come nada, ni bebe nada. Estamos hablando de un tipo violento, inquieto, agresivo, colérico, asesino, temperamental, un tipo que no le hacía asco nada. De repente lo vemos quietito en una casa, sin ganas de comer y sin ganas de tomar nada. Mientras tanto, mientras lo dejamos allá a Saulo, acá en la casa de Ananías, Dios llama a Ananías. Ananías era un creyente, era un profeta, era un representante de Dios en Damasco. Y Dios lo llama y le dice, Ananías. Ananías escucha la voz de Dios y dice, heme aquí. Acá estoy, Señor. Quiero que vayas a la casa de Judas a visitar a un hombre llamado Saulo. Es decir, todos conocían a Saulo. Es más, Ananías había recibido instrucciones de que estaba en camino y le había dicho a todos los cristianos que se cuiden porque el virus de Saulo se estaba acercando a Damasco y era probable que terminaran todos encadenados a Terminator. Y Dios le dice, yo quiero que lo vayas a visitar, te voy a dar una misión. Recordá que Saulo está allá, Ananías está acá. Dios va a trabajar con Saulo, con instrucciones, pero ahora está trabajando con Ananías.
Y a Ananías le dice esto, al creyente le dice, escucha, quiero que vayas a la casa de Judas, que está en la calle derecha, le impongas las manos a ese asesino, lo bendigas para que recobre la vista. ¿Te acordás que él le respondió a Ananías cuando Dios le llamó? Él le dijo, bueno, ese heme aquí, ahora. ¿Cuántos estuvieron ahí? Recalculando, ¿no? ¿Por qué? Porque ese heme aquí ahora cambia a un pero. Te estoy hablando de un cristiano, te estoy hablando de un hombre que era una autoridad espiritual en Damasco. Ananías escucha toda la instrucción de Dios con mucha atención y cambia su heme aquí por un pero. Señor, este tipo nos odia. Es decir, ¿qué le estaba pidiendo Dios a Ananías? Que le vaya a orar a alguien que lo odia. Y por el otro lado, acá estaba Saulo de Tarso, que estaba odiando lo que Dios amaba. ¿Me seguís o no? ¿Viste que Dios está trabajando a dos puntas? Está trabajando con un creyente que lo manda a orar a alguien que lo odiaba y está trabajando con un no creyente que quiere que ame lo que Dios ama. Señor, este tipo hizo cosas perversas. Oímos de cosas terribles que ya hizo y que ahora las quiere hacer acá. Es más, ya tiene la autorización para hacerlas en Damasco. ¿Vos me estás pidiendo que yo le vaya a imponer manos a ese asesino? Sí. Le dice, andá tranquilo. Andá a ponerle manos. Anda tranquilo, porque él ahora está orando, le dice. Después, no te voy a poner el coso, porque el versículo, pero léelo porque es apasionante. Escúchame, Terminator, primero, ¿qué está haciendo? Está ayunando y Dios le dice a Ananías, ¿sabés lo que está haciendo ahora? Está orando. Saulo, sí, él me está orando. Yo estoy escuchando sus oraciones, le dice Dios a Ananías. No solo está ayunando, sino que ahora está orando. Y además, Saulo está teniendo una visión y vos sos el protagonista. Ananías se agarra los pelos y dice, pará, vos me estás diciendo... Pará. Vos lo que me estás queriendo decir es que Saulo está ayunando, está orando y está teniendo una visión. Ese degenerado, ese perverso, ese... Sí, tranquilito está el tipo. Te está esperando a vos. En la visión estás vos. Él está viendo una visión de que vos entrás, le imponés la mano y el tipo recobra la vista. ¿Él está viendo eso? Sí, te está esperando. Anda tranquilo. Y le dice más, porque instrumento útil me es este. Pero le dice algo más. Así todo, él va a tener que cosechar todo lo que sembró, sirviéndome. Yo lo necesito. Ya me ocupé de él. Entonces Ananías obedece, va a la casa de Judas, se presenta, le impone las manos para que pudiera, nosotros lo contamos así, pero hay que estar ahí, ¿no? Porque todavía estaba ciego, pero el arma que él usaba, la espada que él usaba,
en cuanto no sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no es cierto? Le impone las manos, le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre vos, vas a ver y vas a ser lleno del Espíritu. Hechos 9:18. Mire cómo lo narra la Biblia. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo. Y éste pudo volver a ver. Y lo primero que Saulo ve delante suyo cuando puede ver, ¿a quién es? El hermano Ananías. El hermano Ananías que estaba, no sabía si lo iba a abrazar o si tenía que reprender, ¿no es cierto? Pobre Ananías. ¿Y ahora? ¿Está delante de su próxima víctima o está delante de su nuevo hermano Ananías? Dice el relato que Saulo, ponelo, el que sigue, dice que se puso de pie y fue bautizado. Hermano, si esto no le da esperanza y fe, si usted tiene en su familia un Saulo de Tarso o una Saula de Tarsa, este hombre enfrentó una crisis que hizo que en pocas horas comenzara a ayunar, comenzara a orar, comenzara a tener visiones y fuera bautizado. Nosotros queremos que sea así, que en una semana, bueno, algunos casos Dios tiene mucha más misericordia y paciencia y le da más tiempo, ¿no? Lo tenemos al perseguidor de los hermanos, al gritón, al burlador, al blasfemo, al violento, al que era imposible ver convertido, lo tenemos bautizadito recién salido del agua. Un problema extremo. Lo metió en el propósito de Dios, un encuentro con Jesús lo hizo caer en tierra y lo dejó sin poder ver. Algunas enseñanzas. La solución a determinadas situaciones extremas que podemos enfrentar, como en este caso una ceguera absoluta, que puede ser física o espiritual, algunas veces se pueden resolver simplemente con una oración de una persona espiritual que esté en autoridad sobre nosotros. ¿Me sigue? Era una crisis. Saulo lo podría tomar como una enfermedad. Lo podía tomar como una situación desesperante, un desastre para su vida. ¿Qué iba a hacer de él si permanecía ciego el resto de su vida? ¿Qué iba a hacer de su trabajo? ¿Qué iba a hacer de sus pasiones? Nosotros sabemos que su crisis era producto de su vida desenfrenada. Esa situación que lo sorprende, que era inesperada para él. Él ya tenía todo planeado lo que iba a hacer en Damasco y Dios le cambió los planes. Él pensaba atacar a los cristianos y de repente ahora está delante del líder espiritual prácticamente de la ciudad, que imponiendo sus manos a una persona que había estado quizás por primera vez ayunando, buscando a Dios y teniendo visiones, Dios le envía una persona espiritual para sacarlo del problema. Algunas veces nosotros recibimos personas espirituales con una solución y no le damos bolilla. Pensamos o que es demasiado simple lo que nos dice, o pensamos que con una oración esto no se soluciona, cuando vemos que Dios lo puede hacer.
Algunas veces la solución la podemos encontrar luego de un ayuno. O como te dije, bajo las manos de una persona espiritual. La podemos encontrar al recibir instrucciones precisas en una visión. Yo vi esto y entonces vos estás preparado para hacer lo que Dios te mostró. O lo podemos encontrar simplemente obedeciendo el consejo de Dios, que fue lo que hizo Saulo junto a otros, ¿no? Hay situaciones violentas que enfrentamos que tienen el único fin de terminar con nuestra propia violencia. Cuando vos te enfrentes con algo inesperado, pensá qué es lo que Dios te quiere mostrar a través de esa situación, a través de esa limitación, como en este caso, a través de esa enfermedad, a través de ese quebranto, a través de ese fracaso. Vemos que en el caso de Saulo de Tarso, el fin era abrir sus ojos para que él pueda ver la realidad de su vida, lo equivocado que estaba. Dios no eliminó todas sus pasiones, fervor, es más su agresión, sino que la encauzó para bien. ¿Te acordás que te dije que Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien? Pero sus decisiones lo llevaron a enfrentarse con Jesús. Me llamó mucho la atención, voy a tratar de ir rápido, que Jesús se ocupara de tratar con Saulo y de tratar con Ananías. A ambos prácticamente le pidió lo mismo. A Saulo le pidió que comenzara a amar lo que Dios amaba y a Ananías le pidió que ame al que lo odiaba. No era nuevo esto para Ananías, porque Jesús ya en el Sermón del Monte había enseñado que había que amar ¿a quién? A los enemigos. Vos sabés que el Sermón del Monte era como un compendio de todas las enseñanzas de Jesús y que los cristianos se la enseñaban unos a otros cuando se reunían en las casas, ellos se iban a enseñar. Una de las cosas que enseñaban era el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Y Jesús había dicho ahí que había que amar a los enemigos. Y cuando Saulo le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga? Lo primero que vemos que se desprende de la historia es que Saulo tenía que comenzar a amar lo que antes odiaba. Tenía que comenzar a amar a lo que eran sus enemigos. Tenía que comenzar a amar a sus hermanos en la fe, con sus virtudes y defectos, porque además los iba a necesitar en su vida diaria. Algunas veces nosotros pensamos que podemos hacer la gran Saulo de Tarso y andar por la vida solos, cuando una simple situación hace que nos demos cuenta que no podemos vivir solo, porque Dios ya dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Él armó las relaciones, por eso Él armó la familia y armó la familia espiritual. Jesús lo había enseñado. Mateo capítulo 5, 43 al 48 dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. ¿Querés decirlo? Ama. Fuerte decirlo. A tus enemigos y ora por los que te persiguen. Ahí entra tu suegra. Pará, no te adelante todavía. Ahí entra tu suegra, entra tu suegro, entra tu esposa y entra tu esposo. Entra tu hijo, entra tu hija. Entra tus ayudantes
Y entran tus jefes, entran el vecino que te deja la bolsa de basura, entra tu yerno y entra tu nuera y entra tu nieto si es revoltoso, o tu nieta, entran todos. Entra la jefa del consorcio, entra el vecino del consorcio que siempre tiene problema en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Ahora sí seguimos, hermana. De esa manera estarás actuando, ¿sí qué? Si yo amo y si oro. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enemigo? No me lo digas. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Por igual, si solo amás a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Por eso, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Mira con quién nos compara. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Entonces Jesús te enseña ahora a amar a nuestros enemigos y a ¿qué más? A orar por ellos y a ser amables con ellos. Ya sabía esta enseñanza, Ananías. Ahora, si yo te pregunto, mira, te salvaste porque quedan 4 minutos. Si yo te pregunto, escuchá, si yo te pregunto, ¿vos tenés enemigos? Levantame la mano así bajita. Si tenés enemigos. Algunos hay, ¿ok? No te dije si vos te consideras un enemigo de otro. Si vos tenés enemigos, ¿ok? Perfecto. El 3% tiene enemigos. Enemigos no tengo. Enemigo, Enemigo, ¿qué es un enemigo? Uno que te tira piedra, que te desenchufa la heladera en el trabajo, un enemigo, que te hace la contra. Enemigo. Quizás alguno está atravesando un juicio, un litigio, una situación difícil en la que otra parte tome ese rol de enemigo. Como te decía, en el censo que hice no hay tantos enemigos. Pero ¿qué sucede si ampliamos el concepto de enemigos que figura en el original y incluimos además en ese concepto de enemigo a aquellas personas de nuestro entorno que son desagradables? Mira cómo voy a preguntar. ¿Alguno no tiene algún desagradable? Todos con la mano abajo. Personas que no las bancamos. Personas que solo su forma de ser ya como que nos irrita, como que nos altera, tiene algo, ¿viste? Cuando lo veo al pastor tiene algo. No es un enemigo, ¿viste? Pero hay veces que... ¿Qué espera Jesús que hagamos con aquellas personas con las cuales no nos llevamos bien? O que ellos no se llevan bien con nosotros, ¿no? Están los dos casos. ¿Qué hacer con ese tipo de gente desagradable que la encontramos en todas partes? En el entorno familiar, en el trabajo, en el supermercado, incluso en el ambiente de la iglesia, en el barrio, con los vecinos. ¿Cómo quiere Jesús que tratemos a ese tipo de gente que puede ser orgullosa? ¿Me puedes ayudar? Porque ya que tenés a alguien desagradable. Soberbio, sí, ¿qué más? ¿Cómo es la gente esa? Mentirosa. Fuerte. Envidioso. Traicionero, prepotente. ¿Qué dijeron por allá?
gente inconforme, desagradecida, murmuradora, autosuficiente, falsa, mal hablada, violenta, sarcástica. Estamos hablando de nosotros. Porque seguramente hay alguien que a nosotros nos considera de esa. ¿Viste que no me llevo? ¿Vos te llevás bien con él? No, ¿viste? A mí no sé, ¿viste? No me da. ¿Cómo debe ser mi corazón para con ese tipo de gente? ¿Cómo cambia la cosa si te pregunto si tenés gente alrededor desagradable, ¿no? Por la duda no mires a nadie acá. Ya todos sabemos. Cada uno tiene su top 10 de gente insufrible. Hasta en el sindicato de pastores se habla de esto, así que... Pero acá dice de enemigos, pastor, nada más. No, el concepto es mucho más amplio. Y si querés, deja que Dios te tire. ¿Cómo Dios me va a pedir que ame a alguien que habló mal de mí? Jesús ya conoce esa situación. Pero Él nos pide que nosotros amemos, oremos por las personas desagradables, aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa, ¿sí? Aunque sea tu hermano, o aunque sea la novia de tu hermano, aunque en momentos sea tu hijo o tu hija, o un hermano de la iglesia. Por algo el Señor trae esta palabra a la iglesia, ¿no? Ahora Dios te dice, no solo vos las tenés que amar, tiene que ser algo en acción, sino que tenés que orar. Ahora, yo oro, ¿y qué ora? Que lo pise un tren, que le parta un rayo, que tuya es la venganza, oh Señor. Para orar así, ya demasiado problema tenemos en la iglesia si oras así, ¿no? Porque en todo grupo hay subgrupos, en todo grupo hay problemas. Que me miraste mal, que me dijiste una cosa, que ibas a hacer esto, que no ibas a hacer. Y el Señor te dice, ¿viste ese que no hizo lo que tenía que hacer? Sí, amalo, orale y sea amable. Bendecilo. Y espera el milagro de Dios en sus vidas, como lo hizo con vos, o el otro está esperando que lo haga en tu vida, ¿no? Decía el pasaje que la lluvia cae sobre sus campos y sobre los nuestros, cae sobre el injusto y sobre el justo. A algunos de nosotros nos parece justo que el injusto prospere o que el perverso prospere. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que Dios lo ama. Esa persona que te está haciendo la vida a vos loca, que te está haciendo la vida imposible, Dios la ama. Esa persona desagradable que no tragás, Dios la ama. Y claro, yo me pregunto, ¿no? Me tocó en Miramar algunas personas así, yo decía, ¿cómo podés amar esto? Dios la ama. Y entonces Dios me pide a mí, y termino, que yo ame lo que Él ama. Pero no es difícil, porque Él lo ama, pues yo no me lo banco. No me gusta lo que me hace, no me gusta cómo me mira, no me gusta, estoy haciendo sanidad interior con ustedes. Y no me gusta, y vos viste cómo te vino, y viste lo que te digo. Sí, pero Dios lo ama. Dios lo ama. ¿Y sabes qué hace Dios? Lo bendice. ¿Y sabes qué te pide a vos? Que para no ser un corrupto, igual que los demás, vos marques la diferencia. Si sos un hijo de Dios, Dios te pide
que lo ames, que ores y que seas amable con Él. Mi modelo de amor es el amor del Padre, no mi propia mirada, no mis propios valores o juicios, no mis propios parámetros, sino los de Dios. Por eso Jesús en la enseñanza habla de ser personas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente común si hacemos lo mismo que ellos hacen? Claro, es mucho más fácil ser amable con los que son amables con nosotros y es mucho más fácil amar a los que nos aman. Romanos 12. Te leo 2 pasajes y nos vamos. Vivan siempre en armonía. 12:16. Y le está hablando a cristianos, Y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás, aunque lo sean. Puede darse el caso que vos seas mucho más inteligente que otro, pero no te la creas. Seguí. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Esto lo canta Karina, ¿no? La profeta Karina, la princesita. Yo vi videos de algunos de ustedes con la misma moneda. Es bíblico, pastores bíblicos. Ahí lo tenés, con la misma. La letra la sacó de acá, pero ella cobra los derechos de autor. Al contrario, lo que canta la princesita dice, está mal, princesita. Si vos te encontrás con ella, dice, está mal. La Biblia, ¿qué dice? Lo contrario. Busquen siempre, ¿qué? Hacer el bien a todos. ¿Y vos qué le hiciste? Le pegué otro cachetazo. Ese es mi hijo. No, hermano. Eso nos enseñaron a nosotros. Pero está mal. No es bíblico. No es bíblico. ¿Amén? ¿Sí? Seguimos, dale. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Ahora, esto no quiere decir que seas un salame, que te dejes pisotear, que no digas la verdad. No. Vos decís la verdad con altura. Me estás estafando, hermano. Y te perdono, te bendigo, porque la Biblia me dice, si fuera por mí, te haría otra cosa. Pero te bendigo porque yo no puedo entender cómo Dios te ama. Pero te tengo que amar. Dale. Queridos hermanos, no busquen la venganza. Queridos hermanos nos llama. Queridos hermanos, si no dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, esto ya es... dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo ¿qué? El bien. ¿Ok? ¿Qué recursos tenemos? Juan 14, 15 al 31, último pasaje. Y nos vamos. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Vos decís, yo amo al Señor, hoy le canto, hoy... Cumplí los mandamientos. Dale. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude. ¿De quién es la ayuda? ¿Yo solo puedo amar a los enemigos? No. Entonces, volvé al anterior. Yo tengo que cumplir sus mandamientos. Al cumplir los mandamientos, Dios nos envía el Espíritu Santo para que nos ayude y que siempre esté con nosotros. El otro, y entonces Él nos va a enseñar, el Espíritu Santo, lo que es la verdad. Entonces, si amamos a Dios, nosotros vamos a contar con sus recursos sobrenaturales para poder amar lo que Dios ama. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Para que vos recibas ese bien,
tenés que formar parte de la familia de la fe. No andes ahí como una llanera solitaria, un llanero solitario. Un día vení, otro día no vení, un día sabe qué pasa, otro día no sabe. El otro día, una vez que hubo un casamiento acá, uno vino y no sabía que había un casamiento. Imagínate que desconectado estaba, lo anunciamos por mail, recibió la tarjeta. Dice, hay un casamiento hoy. Está desenchufado. Si un hermano de la familia se casa, vos estás enterado. Formá parte de la familia. Y la promesa es que vas a recibir el bien de la familia de la cual formás parte. ¿Querés ponerte de pie? Oramos y nos vamos. Tenés un trabajo práctico para mañana. Si querés practicarlo en casa, en lugar de amar a tus enemigos, poné amar ¿a quién? A los que son desagradables. ¿Tenés alguno? No me hagas así. Podés empezar hoy, ¿sabes? Yo quiero decirte algo. Te lo digo como pastor de esta congregación. El día que nosotros sanemos entre nosotros nuestras diferencias amándonos, vamos a ver cosas que hasta ahora nunca vimos. Caemos en murmuración, caemos en habladurías, caemos en caprichos, caemos en competencia. Cuando Dios te dice que no dice, ámense unos a otros como yo los amé. Dejen de hablar, dejen de murmurar, restaurar las relaciones. Andá y abrazá y decirle, mira, ¿sabes qué? Hoy entendí que no podemos vivir así. Evitándonos, juzgándonos, criticándonos. Y la promesa es que si lo hacemos, el Espíritu Santo va a estar fluyendo constantemente en cada uno de nosotros y en todos. Porque Jesús dijo que los demás van a saber que son mis hijos al ver la manera en que nos amamos. Amén.